20 de enero de 1999, torneo de Wicansee, ronda número 4. Kasparov abre su partida con 1-E4. Con las piezas negras tenemos al jugador búlgaro Vasilij Topalov, que en ese momento era el número 10 del ranking mundial, que responde con D6, la defensa a Pirc. Esto es muy raro verlo en jugadores de altísimo nivel. Topalov es un jugador enteramente de defensa siciliana, pero anteriormente ya había perdido 3 partidas en otros torneos contra el campeón ruso empleando esta defensa, por lo que para esta ocasión decide sorprender con algo nuevo. Kasparov entonces se frota las manos y se apodera del centro inmediatamente con D4. Las negras continúan con caballo F6, atacando el punto de E4, que es defendido con caballo C3. Se procede ahora a desarrollar el alfil por fianchetto, haciendo la jugada de G6, el alfil se desarrolla a la casilla de E3, el alfil negro a la casilla de G7, la dama a la casilla de D2. Si las negras ahora continúan haciendo enroque corto, las blancas van a continuar inmediatamente haciendo alfil H6, seguido de H4 y H5, con un ataque muy peligroso al rey negro que se ha decidido enrocar prematuramente. Topalov perfectamente sabe esto y por la seguridad de su rey decide mejor no enrocar, dejarlo momentáneamente en el centro del tablero y continuar haciendo la jugada de C6. La idea de esta jugada es que, por ejemplo, si las blancas son las que deciden enrocar, entonces se invierten los papeles y el rey blanco ya ha definido su posición y las negras van a continuar haciendo la jugada de B5, seguido de B4, A5 y A4 y un ataque con todo directo al rey blanco que se ha enrocado en el flanco de dama. Prácticamente estos dos jugadores salieron a jugar que al rey que se enroque primero va a ser atacado fuertemente. Por eso Kasparov mejor decide no enrocar y dejar el rey también momentáneamente en el centro del tablero y hacer mejor la jugada de F3, protegiendo su centro y protegiendo el alfil de un posible ataque del caballo en la casilla de G4. Comienza así a crearse la mejor partida de toda la historia del ajedrez, y no lo digo yo, lo dice una publicación del año 2019 del portal web chess.com, que en su ranking de las 10 mejores partidas de toda la historia sitúa a esta como la primera. Y hoy vamos a ver por qué esta partida es tan espectacular, y al final tú serás el juez que dirá si esta partida merece o no estar en lo más alto de este ranking. Después que el blanco hiciera esta jugada de F3, las negras del mismo modo continuaron haciendo B5. El caballo se desarrolló por la casilla de E2 y las negras desarrollaron también el caballo por la casilla de D7. Ahora Kasparov necesita saber si este rey negro se va a enrocar de una vez por todas. Necesita esa información y por eso lleva el alfil a la casilla de H6. Si las negras de una vez por todas deciden enrocar para defender su alfil, como lo hablamos anteriormente, esto resulta ser muy peligroso para el rey negro, por lo que las blancas van a continuar con H4 y H5 con este súper peligroso ataque. Por eso Topalov mejor decide no enrocar y capturar el alfil en la casilla de H6. Se retoma con dama por H6 y por lo menos las blancas saben que ahora este rey negro en corto ya no se va a enrocar. Se continúa el desarrollo ahora con alfil B7. Las blancas continúan también haciendo la jugada de A3 para proteger este caballo y que no sea expulsado por medio de la jugada de B4. Las negras después de esto responden dando un golpe en el centro con la jugada de E5. Después de esto, ahora sí Kasparov decide enrocar. ¿Pero por qué ahora sí y antes no? Bueno, porque ahora hay un contacto en el centro y todo lo que pase en los flancos está subordinado a lo que pase en el centro. Por tanto, Kasparov ya no le tiene miedo a que las negras ataquen en el flanco de dama con, por ejemplo, la jugada de A5, porque él podría continuar haciendo peón por peón, abriendo el centro, ya que después de peón por peón, este rey negro que se ha quedado en el centro del tablero parece mucho más vulnerable que este que sí se ha podido enrocar. Topalov corrobora todo esto que estamos hablando y no hace A5, sino que continúa haciendo es dama E7, buscando enrocar el largo y por supuesto sacar al rey del centro del tablero. El enroque largo siempre son dos jugadas, enroque largo y mover el rey a la casilla de B1. Las negras antes de enrocar solidifican su flanco de dama haciendo A6. Otra de las ideas de mover el rey a la casilla de B1 es que por supuesto también habilitan esta casilla para el caballo. Las negras ahora sí continúan enrocando y el caballo llega ya a la casilla de B3. Topalov, para buscar neutralizar la supremacía de las blancas en el centro, continúa haciendo la captura de E por D4 buena. La idea es que después que las blancas capturen con torre por D4, van a continuar haciendo C5, ganando un tiempo a la torre. La torre se va a regresar a la casilla de D1 para entonces continuar con caballo B6, y es una pieza, dos piezas, tres piezas más la torre que también puede apoyar el avance del peón a la casilla de D5, con lo cual van a destrozar por completo el centro de las blancas. Por
Por su parte, el blanco aún no ha desarrollado este alfil, por eso continúa haciendo G3, con idea de llevar el alfil hasta la casilla de H3 a dar jaque. Topalo dice, antes que me des este jaque, muevo mi rey a la casilla de B8. Kasparov continúa haciendo caballo A5, amenazando el alfil. Las negras por supuesto que no van a querer perder esta fuerte pieza y lo movilizan hasta la casilla de A8. El blanco ahora sí desarrolla el alfil hasta la casilla de H3 y está todo preparado para que las negras hagan la fuerte jugada de D5, con lo cual destrozan por completo el centro de las blancas. Las negras han jugado muy bien en el centro. La contraparte de todo esto es que al abrir el centro, este rey se torna cada vez más vulnerable. Las blancas por el momento van a retroceder su dama a la casilla de F4 dando jaque. Las negras no pueden taparse del jaque con dama C7 porque dejarían en el aire al caballo en la casilla de F6. Tampoco pueden taparse el jaque haciendo por ejemplo dama D6 porque las blancas harían E5 y ganarían una pieza. Notemos también que el rey negro no se puede mover a la casilla de C8 porque está controlada por el alfil, ni tampoco a la casilla de B7 porque está controlada por el caballo. Es única para el rey negro movilizarse hasta la casilla de A7. Comencemos a notar desde aquí que es la jugada 20 y este rey ya no tiene casillas a donde moverse. Esto comienza a desatar el olfato asesino ajedrecísticamente hablando de Kasparov, que posteriormente declararía que desde aquí él ya comenzaba a ver un montón de sacrificios con ataque de mate sobre el rey negro en el flanco de dama. Pero no me adelanto, por el momento las blancas van a continuar haciendo torre de H a E1, desarrollando la última pieza que le faltaba a las blancas, así como también poniendo un rayos X sobre la dama en la casilla de E7. Podemos decir que tras esto, después de poner su rey a seguridad, desarrollar absolutamente todas sus piezas, así como tener un control del centro, la apertura por parte de las blancas ha culminado. Después que las blancas pusieran este rayos X sobre la dama negra, las negras por supuesto que van a continuar haciendo la jugada de D4. Están ganando espacio, atacando el caballo, así como están saliendo de esta amenaza. Hasta aquí no ha pasado nada, una partida totalmente normal, pero la tormenta está a punto de desatarse. Si las blancas en este momento retrocedieran el caballo, por ejemplo caballo E2, las negras podrían continuar haciendo torre E8, desarrollando su última pieza y no parecen tener ningún problema, aparte de un poco la debilidad de su rey. Pero la cuestión es que Kasparov no va a retroceder su caballo. Kasparov va a continuar haciendo caballo de 5. Tras esta jugada suena el primer trueno. Esta partida va a ser espectacular porque prácticamente de aquí hasta el final casi todas las jugadas van a ser únicas para cada bando. La partida se va a complicar muchísimo y prácticamente el primero que se equivoque va a quedar en una posición completamente perdida. Por ejemplo, comencemos. Es turno de Topalov. Se está amenazando a la dama, así como se está amenazando doblemente al caballo en la casilla de F6. Por tanto, el caballo en la casilla de D5 debe ser capturado. Pero las negras deben saber bien con qué pieza capturarlo, porque por ejemplo, si capturan con el alfil, esto es un error. Las blancas van a continuar capturando el alfil, están ganando un tiempo amenazando a la dama. Una vez que esta dama se mueva, el caballo llega a la casilla de C6, en donde estaría dando jaque, a su vez que mínimo ganaría una calidad. Si se captura el caballo en la casilla de D5, pero no con el alfil, sino con este caballo, esto también resultaría ser un error, porque las blancas capturarían el caballo y estarían amenazando a la dama. La dama negra no puede dejar de defender la entrada de la dama blanca en la casilla de C7, y la única manera de defender la casilla de C7 es movilizarse a la casilla de D6. Pero tras esto, las blancas van a capturar el peón de la casilla de F7 con jaque. Y no es solamente que pierden un peón, sino que posteriormente la torre blanca va a entrar decisivamente en la columna E, con lo cual las blancas quedarían con una inmensa ventaja. Por tanto, es única para las negras capturar el caballo en la casilla de 5, pero con el caballo de la casilla de B6. Después de esto, las blancas vuelven a recapturar y la dama negra debe ir única a la casilla de D6. Ahora es turno de Kasparov, que ya se metió en un gran problema y el peón de D5 está bastante débil y debe seguir jugando consecuentemente con esto. Por ejemplo, si ahora cambia las damas, esto no tiene ningún sentido. El peón de D5 es sumamente débil y va a ser capturado por parte de las negras. Si en vez de cambiar las damas decide retirarla, pues un poco más de lo mismo. Así que Kasparov, para mantener viva la iniciativa, debe hacer la única jugada posible, que es hacer la jugada de torre por D4 buena, sacrificando una torre entera. Este sacrificio de torre, según
Kasparov ya lo había calculado antes de hacer la jugada de caballo de 5 2 jugadas atrás. Por el momento, Topalov tiene un pequeño respiro y puede decidir entre un amplio abanico de jugadas. Como muy bien declaró Topalov posteriormente, él sabía perfectamente que podía mantener la igualdad de la posición haciendo jugadas sólidas. Por ejemplo, la jugada que a mí me gusta en esta posición, que no es la mejor, pero es la que a mí me gusta, es hacer torre E8. Por fin desarrollando esta torre, porque todos los problemas que van a sufrir las negras más adelante va a ser con esta torre en la casilla de H8 que nunca se va a desarrollar. Con esta jugada entonces se podía mantener la igualdad. Otra jugada que perfectamente mantiene la igualdad es hacer la jugada de rey B6 buena. Si el jugador de las piezas negras hubiera sido, por ejemplo, Carlsen, tal vez hace esta súper sólida jugada. No corre ningún tipo de riesgo de acuerdo a su estilo y después busca ganar el final. Pero Topalov dice que vio perfectamente que se podía capturar la torre, que como consecuencia sabía que su rey iba a llegar hasta la casilla de A4, pero que no vio claramente cómo Kasparov le podía terminar de dar mate. Entonces, que no aguantó la ansiedad por ver qué era lo que pasaba, no le importó correr el riesgo y que decidió capturar la torre. Kasparov posteriormente también le daría reconocimiento a Topalov, diciéndole que no se podía crear una obra de arte sin la participación de los dos jugadores. Ahora es el turno de Kasparov y tiene que demostrar qué es lo que tenía preparado tras este sacrificio de torre. Bueno, tras esto, la única manera de continuar el ataque es hacer precisamente lo que hizo, la jugada de torre E7. Dos signos de admiración para esta jugada, sacrificando la segunda torre. Por el momento, las blancas están dando jaque. Si las negras se atreven a capturar la torre, las negras van a recibir mate rápidamente, comenzando con dama por D4 jaque. El rey no puede ir a la casilla de B7 porque está el caballo, debe moverse a la casilla de B8, pero tras esto la dama entra decisivamente en la casilla de B6. Notemos que el rey no puede escapar por la casilla de C8 por el alfil escondido en la casilla de H3. Entonces debe taparse del jaque con, por ejemplo, alfil B7, pero las blancas continúan haciendo caballo C6. Esto es jaque. El caballo no se puede capturar, no se puede mover a ninguna de estas dos casillas. Debe moverse a la casilla de A8, pero recibe inmediatamente mate con dama A7. Este es el resultado si se captura la torre envenenada en la casilla de E7. Si no se puede capturar esta torre envenenada, queda ver si las negras pueden taparse el jaque. Por ejemplo, no se pueden tapar con el alfil porque perderían inmediatamente. Tampoco se pueden tapar con esta torre, no solamente porque aquí está el alfil escondido en la casilla H3, sino porque las blancas simplemente continuarían haciendo dama por dama y las negras no pueden capturar la dama porque esta torre está clavada. Por tanto, no se puede capturar la torre envenenada en la casilla de E7, tampoco pueden taparse el jaque. Queda solamente ver si el rey se mueve a la casilla de B8 o se mueve a la casilla de B6. Si el rey se mueve a la casilla de B8, las blancas también van a ganar haciendo la jugada de dama por D4. Están amenazando mate en la casilla de A7 y si las negras hacen todas las jugadas correctas, que sería devolver un montón de material para poder salir de este mate, las blancas van a quedar con una ventaja de +5. Por tanto, si las negras quieren que la partida dure un poco más, deben mover el rey pero a la casilla de B6 única. Tras esto, las blancas tampoco es que se pueden poner a inventar. La única jugada que continúa el ataque es continuar haciendo dama por D4. Por el momento se está dando jaque. El rey no puede ir a la casilla de C6. Tampoco puede retroceder a la séptima fila. Las negras tan solo tienen dos jugadas posibles. O se tapan de dama o capturan el caballo. Si las negras se tapan de dama en la casilla de C5, las blancas van a continuar capturando el caballo en la casilla de F6. Estarían recuperando material. Y también van a proseguir con el ataque. Quedémonos con que en esta posición las blancas tienen +8. Por tanto, si las negras quieren poner la partida más difícil, deben aceptar el reto y capturar el caballo en la casilla de A5. Por el momento, las blancas han sacrificado una torre y un caballo, pero Kasparov va a continuar haciendo la jugada de B4. Es única para el rey negro llegar hasta la casilla de A4, en donde ha quedado atrapado en una especie de cárcel. Ahora los dos jugadores, tanto Topalov como Kasparov, vieron esta posición jugadas atrás, desde que se hizo el primer sacrificio de torre con torre por D4. El mérito como tal no está en que hayan visto todas estas variantes forzadas que acabamos de ver hasta llegar hasta esta posición, porque eso es relativamente fácil para
para jugadores de este nivel. El mérito como tal está en tomar la decisión de hacerlo. Kasparov dijo, bueno, sacrifico una torre y un caballo, el rey llega hasta aquí y con este rey en la casilla de A4 las negras deberían perder. No termino de ver cómo, pero deberían perder. Y Topalo dijo, bueno, me como esa torre y me como ese caballo, el rey llega hasta la casilla de A4, pero no se ve claramente cómo Kasparov pueda terminar ganando. Los dos jugadores fueron bastante arriesgados para entrar hasta esta posición, pero ahora, ¿quién tenía razón? ¿Kasparov o Topalov? Bueno, aunque era un sacrificio intuitivo, es decir, no se puede calcular todo hasta el final, Kasparov tenía toda la razón. Y en esta posición las negras, a pesar de tener una torre y un caballo de más, están completamente perdidas. La cuestión es que la jugada ganadora es totalmente difícil de hacer para un humano, y ni siquiera el propio Kasparov la vio en la partida. Después de haber llegado a esta súper complicada posición, Kasparov comete un error y no hace la jugada más precisa. Ahora recordemos que estamos en el año de 1999. En esta época como tal no era que existían módulos de análisis para que nos recomendara la jugada inmediatamente, que tampoco existían redes sociales, no existía YouTube, no estaba Rey Dama o no estaba Partidas Inmortales o Pepe o Miguelito para que nos analizara las partidas y nos dijera inmediatamente qué era lo que había pasado, sino que se tuvieron que esperar varios días para que en un periódico de los Estados Unidos un gran maestro publicara un análisis en donde recomendaba la fenomenal jugada de torre A7, dos signos de admiración para esta jugada. De esta manera el mundo y el propio Kasparov se enteraran que su combinación era totalmente correcta y que con esta jugada las blancas ganaban casi que inmediatamente. Ahora, esta jugada es muy pero muy difícil de hacer para un humano, porque no sacrificas una torre y un caballo para después hacer una jugada tranquila, que no amenaza nada, porque esta jugada de torre A7 en realidad no amenaza nada directo. La idea es simplemente amarrar a la dama negra en la defensa del peón de A6, para que la dama no pueda hacer la jugada de dama por D5 capturando el peón, con lo cual la dama negra se va a incorporar a la defensa, tal cual como vamos a ver un poco más adelante. Aparte de esta fenomenal jugada de torre A7, había otra jugada que también ganaba, otra jugada alienígena, la jugada de torre E6. La idea también de hacer esta jugada es que las negras están obligadas a capturar la torre, porque no se puede parar el mate en la casilla de A6. Pero esta era otra super jugada difícil de hacer, porque no se sacrifica una torre, después un caballo y después se sacrifica otra torre para después de esto hacer una jugada tranquila entre comillas, como es la jugada de dama E3. No dama C3, no dama D3, dama E3. La idea es que se está amenazando mate en la casilla de B3 y después que las negras se defiendan, por ejemplo haciendo dama por D5, ahora se entiende para qué se sacrificó la torre y para qué se coloca la dama en la casilla de E3. Las blancas van a continuar haciendo alfil por E6 y con esto rompen la coordinación defensiva de las negras sobre la casilla de B3, por lo que las negras después de esto van a perder. Ahora, lamentablemente Kasparov no vio ninguna de estas dos jugadas, sino que en sus propias palabras cometió un error haciendo la jugada totalmente humana de dama C3, amenazando el mismo mate en la casilla de B3. El signo de interrogación no se lo pongo yo, se lo coloca él mismo en sus análisis, porque los errores de Kasparov son las jugadas normales para el resto de nosotros los humanos. Ahora, esta jugada como tal no es que sea un error que pierde la partida, sino que la jugada que vimos anteriormente de torre A7 era más 15. La jugada que también vimos de torre E6, si las negras se defendían muy bien, sacrificaban la dama, era más 2 de ventaja para las blancas. Y que esta jugada de dama C3 da la oportunidad a Topalo, que si literalmente hace 12 jugadas únicas de aquí en adelante, puede conseguir un final donde puede pelear por las tablas. Entonces, el problema de esta jugada como tal es que si las negras juegan muy bien, pueden igualar la partida. Ahora, vamos a ver si Topalo no se equivoca. Para comenzar, debe defender el mate en la casilla de B3 y debe saber hacerlo bien, porque por ejemplo, si captura con el alfil en la casilla de D5 para proteger la casilla de B3, las negras van a perder con la jugada de ataque de rey B2, ya que las negras hagan lo que hagan no van a poder evitar el mate en la casilla de B3. Por ejemplo, si capturan esta torre, las blancas van a continuar haciendo dama B3 jaque, se debe capturar la dama y se captura el alfil con el peón dando mate. Prácticamente Kasparov habría sacrificado todas sus piezas para conseguir este mate con el peón. Es por esto que en muchos casos esta partida también se conoce como la inmortal de Kasparov. Por tanto, Topalo no debe defenderse capturando el peón en la casilla de D5 con el alfil, sino que debe defenderse es haciendo la jugada de dama por D5. Ahora, la misma jugada de ataque que vimos anteriormente de rey B2,
amenazando el mismo mate con dama b3, en este caso falla porque las negras pueden defenderse haciendo la jugada de dama d4, y cuidado porque serían más bien las negras las que ganen, ya que en este caso estarían cambiando las damas. La única jugada que mantiene el ataque por parte de las blancas es continuar haciendo la jugada de torre a7, jugada que en este caso precisamente hace Kasparov, está amenazando torre por a6 mate. La dama negra no puede bajar a la defensa del peón porque descuidaría el mate en la casilla de b3. Si en dado caso las negras deciden defender este mate con por ejemplo torre de 6 mala, esto vuelve a perder porque las blancas vuelven a hacer la jugada de rey b2. Estarían amenazando otra vez el mismo mate con dama b3. Y en dado caso de la defensa que vimos anteriormente de dama d4, esto pierde porque la torre de d6 está sobrecargada en la defensa de la dama y en la defensa del peón de a6. Las blancas continuarían haciendo dama por dama, torre por dama, seguido de torre por a6 mate. Por eso las negras deben seguirse defendiendo con jugadas únicas. En este caso es defender el peón de a6 haciendo la única jugada de alfil b7. Kasparov anteriormente había sacrificado una torre y un caballo, pero ahora captura el alfil en la casilla de b7, con lo cual la ventaja material disminuye a tan solo una torre. Las negras deben seguirse defendiendo muy bien, y la única manera que tienen de defenderse es expulsar esta dama que está muy cerca de este posible mate en la casilla de b3. Esto se consigue haciendo la única jugada de dama c4. Tras esto, las blancas van a continuar capturando el caballo en la casilla de f6, y ya la diferencia material es tan solo de una calidad. Las blancas del mismo modo están amenazando dama por a6, que sería mate. La única defensa por parte de las negras sería continuar haciendo torre de 1 jaque, el rey sube a la casilla de b2, y ahora esta torre que nunca entró en el juego, llevarla a la casilla de a8 a defender este peón. Si fuera el caso y las negras continuarían haciendo jugadas únicas, se podría llegar a un final, como lo dijimos anteriormente, en donde las negras podrían conseguir tablas, pero lamentablemente Topalov cometió un error, el error definitivo, y no hizo la jugada de torre de 1, sino que decidió capturar el peón en la casilla de a3. Un error totalmente humano y comprensible, quiere sacar su rey de la prisión en la que se encontraba. Aparte que está amenazando torre de 1 mate. El problema es que las blancas juegan primero, y ahora Kasparov no lo va a soltar hasta el final de la partida. Primero va a continuar capturando el peón en la casilla de a6. Es única para el rey negro capturar el peón en la casilla de b4. Kasparov comenta que Topalov capturó estos dos peones bastante confiado, pensando que su rey iba a escapar, y esto sería totalmente verdad si es que Kasparov no encuentra la única jugada que gana, la lapidaria jugada de c3 buena. Las blancas están dando jaque, el rey no puede escapar por la casilla de c5 porque continuaría torre c7 y las negras perderían la dama. Si la dama captura el peón en la casilla de c3, las blancas continuarían haciendo dama por b7 jaque, única para el rey negro es ir a la casilla de a3 y se continúa con torre a7, y el rey negro entra en una guillotina que a la jugada siguiente recibirá mate. Esto es en dado caso que la dama decida capturar el peón en la casilla de c3. Si el rey negro quiere continuar haciendo rey b3, esto también va a perder. La jugada que más aguanta en la posición es capturar el peón pero con el rey. Tras esto, Kasparov debe continuar también haciendo la única jugada de ataque que gana, la jugada de dama a1. Si el rey negro regresa a la casilla de b4 o a la casilla de b3, también va a perder. Si el rey negro va a la casilla de d3, pierde inmediatamente por alfil f1. La jugada que más aguanta por parte de las negras es llevar el rey a la casilla de d2. Tras esto, las blancas tienen que volver a hacer la única jugada de ataque que gana, la jugada de dama b2. Si en este caso el rey se mueve a la columna E, la torre blanca va a entrar con jaque y las negras van a perder más rápidamente. La jugada que más resiste por parte de las negras es hacer la jugada de rey de 1. En este punto ya no hay más jaques para el rey negro y parece más bien que son las negras las que van a ganar. Por ejemplo, parece que las negras van a traer la torre y que van a pasar al contraataque, de no ser que Kasparov encuentre la única jugada que gana en la posición, la jugada de alfil f1 buena. La idea es que se está amenazando a la dama. Si la dama captura el alfil, las blancas van a continuar haciendo dama c2. Única para el rey negro es movilizarse a la casilla de 1. Tras esto sigue torre e7 jaque. Las negras deben estar extrañando que nunca pudieron desarrollar la torre. Única para el rey negro es taparse con la dama, tras lo cual seguiría dama por e2 mate. Entonces no se puede capturar el alfil en la casilla de f1. Se está amenazando a la dama y la cuestión es que la dama, si se mueve,
mueve, por ejemplo, digamos, si se mueve a la casilla de C5, el rey negro va a recibir mate con dama E2. Y si por ejemplo la dama negra se mueve defendiendo esta casilla, digamos dama E6, entonces el rey negro recibe mate con dama C1, ya que como vemos el rey no se puede mover a ninguna parte. El problema que tienen las negras en esta posición es que las blancas están amenazando dos mates y esta dama no puede defender simultáneamente estas dos casillas. Pero las negras encuentran una buena jugada, una jugada que parece que salva nuevamente la partida, la jugada de torre de 2. La partida es de completo infarto, no se sabe quién va a ganar, parece que gana el blanco, después parece que gana el negro y en eso estamos. Lo cierto es que esta jugada de torre de 2 parece que las negras pueden salvar la partida, porque por ejemplo si se captura la dama, las negras van a capturar también la dama. Y todo esto sería verdad, si no es porque Kasparov también encuentra la única jugada que gana, la jugada de torre de 7 buena, clavando entonces a la torre negra para que no pueda capturar la dama en la casilla de B2. Kasparov comenta que hacer esta jugada de alfil F1 y hacer esta jugada de torre de 7 le causó mucho placer, porque pudo ver cómo cambiaba la expresión en el rostro de Topalov. Imagino que Topalov habrá cambiado su expresión de seguridad a completo terror. La mejor jugada para las negras en este caso es capturar la torre en la casilla de D7. Tras esto, Kasparov va a continuar capturando la dama en la casilla de C4. Las negras proceden a capturar el alfil y Kasparov ahora va a capturar la torre que nunca se desarrolló en la casilla de H8. Kasparov sacrificó una torre, después sacrificó un caballo, después sacrificó una torre que no se podía capturar, después un alfil, después otra torre, sacrificó todo y al final terminó quedando en esta posición en donde tiene una dama contra torre y peón, con lo cual tiene una ventaja material decisiva. La partida continuó jugándose un poco por inercia por parte de Topalov, hasta que llegaron a esta posición, en donde le van a comer todos los peones del flanco de rey. Y la última sutileza es que no puede capturar el peón en la casilla de H2 porque continuaría con la jugada de dama G1. Se está dando jaque, una vez que el rey se mueva, se captura entonces la torre en la casilla de H2. Razón por la cual Topalov después de esta jugada decidió rendirse. Kasparov comenta también que después que Topalov decidiera rendirse, la sala de juego entró en aplausos. Déjame en los comentarios si crees que esta partida realmente merece la mejor partida de la historia o tan solo es la mejor partida de Kasparov. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.